Estás por escuchar Mentes Exitosas con Félix Ángeles. Aprende, conócete y crece. Mentes Exitosas, en vivo desde Facebook Live todos los miércoles a las 20 horas México. También disponible en www.felixangeles.com/podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mentes Exitosas, que el día de hoy tenemos un súper programa porque tenemos con nosotros desde Argentina a Fernando Cooperman. Él es licenciado en psicología, es Master Trainer en programación neurolingüística y aparte, bueno, ha hecho diferentes seminarios con Jeffrey Say, con Richard Bandler, es profesor también de Tai Chi, es co-creador junto con su hermano Daniel del concepto de la mente holográfica y también es profesor asociado de la Escuela Argentina de PNL y Coaching. Y bueno, pues el día de hoy generosamente nos viene a hablar acerca de este tema tan maravilloso que es la hipnosis. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Fer? Muy bien, muchas gracias. Excelente. Bueno, pues bienvenido aquí a Mentes Exitosas. Yo sé que próximamente se va a hacer un entrenamiento en Argentina, que ya no es solo de Argentina, que ya es un movimiento internacional, que es precisamente Tiempo de Magos, que ya ahorita más adelante nos platicarás un poquito acerca de esto. Y sin embargo, Sí. me gustaría saber, ¿qué es la hipnosis, Fernando? Eh, no está claro si la hipnosis existe. En caso de existir, es un modo de conectarnos con la mente inconsciente de la gente. Yo soy psicólogo y he estudiado muchas definiciones de la mente inconsciente que es muy difícil de definir, pero básicamente es un conjunto de conjuntos infinitos. Y tenemos conjuntos infinitos de recuerdos y de cosas de los que nos ha ido mal, por ejemplo, y de lo que nos ha ido bien. Cuando Freud probaba hacer hipnosis, él buscaba qué es lo que había sido peor, lo más reprimido de lo que no funcionaba. En cambio, Erickson de algún modo buscaba evocar, revivir, traer al presente los recursos de lo que sí funcionaba. En el inconsciente, que son infinitos conjuntos, hay de las dos cosas. Así que un poco la hipnosis ericksoniana es como esta puerta a los recursos inconscientes, a eh, esta parte tan funcional que tiene nuestro inconsciente. Excelente. Oye, y bueno, yo pienso que durante gran parte del día estamos en hipnosis y que no nos damos cuenta. ¿Cuál sería la distinción? ¿Cuándo estoy en hipnosis y cuándo estoy en otro estado que no es hipnosis? Eh, el estado de trance, los americanos decían estados alterados, nosotros lo traducimos a estados alternativos, pero la verdad es que tenemos muchísimos trances que nos modifican completamente nuestra visión consciente de la realidad. Cuando estamos contentos, de buen humor, nos generamos un estado de conciencia donde las imágenes de lo positivo son grandes y cercanas, lo negativo es chiquito, lo diferente se ve como complementario y uno tiene ideas más generativas, constructivas, asociativas. Y, por ejemplo, tenemos otros estados de ánimo cuando estamos encabronados, enojados, tristes. El negativo es gigante, el positivo es chiquito y cualquier cosa diferente es contrario, es enemigo. Así que básicamente durante el día vamos rotando entre esos dos estados de conciencia que con todos son más habituales.
Cuando la gente medita, hace tai chi, cuida su jardín, cocina, tiene otro tipo de estados posibles que podrían llamarse de autohipnosis, alfa, hasta frecuencias más lentas. Eh, Todo el día vamos cambiando estados porque hay estados más adecuados para hacer lo que vamos a hacer, solo que a veces no estamos en ese estado, estamos en otro que justo no sirve para ese objetivo que teníamos. Eh, Todos estos estados tienen igual una frecuencia alfa-beta mixta si vos haces un encefalograma, tanto para ver lo positivo como lo negativo, como lo complementario y lo contrario. Y son estados de conciencia más habituales. Las frecuencias más bajas, alguien que está acostumbrado a meditar mientras cocina, por ejemplo, ya son estados de trance, se diría, no es el estado habitual de conciencia. Y con un buen operador que nos acompañe es muy seguro y agradable bajar a frecuencias más bajas y poder seleccionar mejor dentro de estos conjuntos de recursos inconscientes de todos cuáles, que es más o menos una de las cosas que diferencia para mí la hipnosis ericksoniana de la hipnosis tradicional. En la hipnosis tradicional era la orden de anestesiar, cosa muy útil si la persona va a ir al dentista o se va a operar. Pero el modo que tenía Milton Erickson era abrir ese conjunto de recursos inconscientes y además usar la sabiduría inconsciente de la persona para que seleccionara cuál recurso. Y ese era el que seleccionaba para que le pudiera servir en eso que quería cambiar, modificar o lograr. Y entonces, por ejemplo, la mayoría de las cosas que vemos sobre la hipnosis y que causa como que más impresión es ver que alguien le hagan una sugestión y la persona obedezca esa sugestión. Y sin embargo, tú nos has dicho esa sugestión generalmente pues no dura mucho tiempo, dura una semana. ¿Cuál es el verdadero cambio de la hipnosis o cuál es la verdadera transformación en la que puedes ir con la hipnosis? Eh, en la vida habitual, nuestra mente inconsciente está todo el tiempo seleccionando estrategias. Cuando considera que alguna estrategia es buena, hace esa, de ahí en adelante. Lo que pasa es que a veces, como es exitosa, uno la hace hasta en marcos de referencia donde no es adecuada. Erickson decía que mucha gente iba a verlo porque era rígida, le faltaba la flexibilidad como para adecuar los recursos a las distintas situaciones. Así que muchas veces no era que el recurso no funcionaba, sino que no era el recurso adecuado para esa situación y él tenía este talento de poder hacer las distinciones de cuál recurso es más conveniente para cuál encuadre. Eh, en general, cuando funciona bien, a mí me gustaba una metáfora de Bandler. Él decía, si uno va toda la vida por la calle empedrada y un día te hace la autopista y viajaste un par de veces por la autopista, dan pocas ganas de volver a la calle empedrada. En general la mente después se agarra por la autopista, así que esas cosas son más posibles que perduren porque van dentro de la ecología de esa persona. La práctica común es, en vez de hacer una regresión temporal, hacer una progresión temporal, sembrarla en los diferentes marcos de referencia, sea un recurso u otro, y chequear como si nosotros viéramos desde el futuro si esas opciones me van a gustar en 10 años cuando mire para atrás y vea cómo lo hacía.
Así que uno puede chequear en la fantasía si es ecológico, puede proyectar en el futuro algo que va a ser y eso técnicamente es más probable que se sostenga. Pero si no es ecológico, por más que en la fantasía haya dado bien, la verdad es que igual no se sostiene. El inconsciente nos protege y protege por suerte a los clientes de cosas que no son ecológicas. Uno dejaría de usarlo, se aburriría, se olvidaría. Ok. ¿Y qué es la autohipnosis? Por ejemplo, yo muchos años hice tai chi, yoga y demás, y lo que me di cuenta con los años es que a los niños de Occidente no les enseñan a relajarse. Así que cuando los occidentales estamos nerviosos, sacados, irritados, no creemos que podemos liderar nuestro propio estado. Tenemos que hacer abreacciones, cosas hasta que sentimos que se descargó, necesitamos tiempo hasta que se pase solo, porque no nos han enseñado que uno puede parar, alinearse y relajarse cuando quiera, que es una elección personal. A veces la gente cree que está sometida a sus estados. Entonces, a lo mejor para Oriente la autohipnosis no sería una cosa llamativa porque todos los niños orientales pueden relajarse cuando quieran. Pero para nosotros que fuimos niños occidentales, poder aceptar cualquier estado de miedos, de enojo, de tristeza, y poder liderarlo a un estado de calma, de tranquilidad, de seguridad, ese poder acompasarse y liderarse es lo que sería la autohipnosis. En general, como uno no necesita una frecuencia muy baja, técnicamente hay un problema con esos estados por la formulación del lenguaje y las representaciones que genera. En Argentina es muy común que si alguien está enojado, viene alguien y le dice, no te enojes. Si alguien está triste, le dicen, no te pongas triste, y si alguien está congelado del miedo, le dicen, no te asustes. Con lo cual, el que le dijiste que no se enoje, te grita, porque se enoja más. Le aumenta el estado. Al que le decís que no esté triste, llora, porque se pone más triste. Y al que le decís que no se asuste ni te contesta porque sigue igual de congelado y de blanco que estaba antes de que le dijeras eso. Y justo en ese caso en particular de esos estados, el pensamiento positivo también pareciera no funcionar. Le decís al que está enojado que se tranquilice y te grita. Le decís al que está triste que se tranquilice y llora. Y le decís al que está asustado que se tranquilice y queda igual de asustado. Hay una utilización muy bella del verbo que hacía Milton Erickson. En general las imágenes en modo indicativo aparecen quietas, mientras que las imágenes en gerundio aparecen en movimiento. Nosotros hacemos un juego que le decimos el vaso didáctico y le pedimos a la gente que busque un recuerdo, que encuentre por favor un recuerdo específico de algo que haya bebido el día de hoy o el día de ayer y tome imaginariamente el objeto. Mientras la mano está quieta, da poca sensación, uno tiene una imagen transparente. Ahora, si vas moviendo el líquido imaginariamente adentro del objeto, sentís cuánto pesaba, qué temperatura tenía, de qué material era el objeto. Cosas como el café se pueden oler, las gaseosas se pueden escuchar,
Y una vez que uno tiene la sensación, puede armar todo el recuerdo que había delante, como el sonido ambiente. Y si lo parás, tiende a desaparecer. Si yo digo, tú mueves el vaso, el líquido dentro del vaso, no da sensación. Pero si digo, tú estás moviendo el gerundio, hace que la fantasía se vuelva una película. El indicativo hace foto. Entonces la formulación para guiar a alguien sería en principio la aceptación. Entonces a la persona que está enojada le decimos, te enojaste, y te podés ir tranquilizando como tantas veces después de enojarte. Cuando decimos te enojaste, queda foto, y te podés ir tranquilizando, se vuelve película. O sea, es más probable que sienta este otro estado cuando uno termina la oración. Si está triste, en vez de no estés triste o tranquilízate, le decimos estás triste, y ya te vas a ir tranquilizando como siempre lo has hecho toda tu vida, y la persona va cambiando el estado, porque uno acompasó y lideró como con el verbo, digamos. Y el que está asustado es te asustaste, y ya te vas a estar sintiendo seguro en unos instantes con solo ir respirando. Cuando estamos muy enojados o muy asustados o demás, es difícil que podamos autoguiarnos, porque la mayoría de la sangre va al cerebro de reptil, y la parte de la corteza cerebral que tiene entendida y sabe todas estas cosas está apagada. Así que si en ese momento, aunque uno no tenga la práctica de un meditador, de una regularidad diaria, puede alinearse, centrarse y relajarse, es posible que nos vayamos escuchando y que podamos usar nuestra voz mental para decir, bueno, estoy nervioso y me puedo ir tranquilizando. Me angustié con esto y puedo ir respirando mejor y irme sintiendo bien, ir encontrando qué recursos puedo generar. O sea, veíamos en la comunicación externa que cuando las personas estaban adrenalínicas, como el negativo es gigante y lo diferente, cerrado, abierto, es contrario, no es complementario, cuando dos personas conversan en ese estado, discuten. Invariablemente hay una escalada armamentista, y la gente se va de esa conversación sintiéndose mucho peor que como entró, y con su modelo del mundo dañado de algún modo. Que cuando las personas se sentían bien y estaban endorfínicas, oxitocínicas, dopamínicas, y conversaban, aún las mismas personas, tenían un diálogo, dos logos. En ese diálogo van construyendo, generando, y se van del diálogo sintiéndose mucho mejor que como entraron, y con su mapa del mundo enriquecido de alguna manera. Esa es la diferencia en la comunicación entre los diálogos y las discusiones. Yo me enteré hace poco que soy el único fanático de los accesos oculares, y es algo que miro hace 40 años. Y muchas de las peores estrategias ocurrían cuando la gente mira abajo a la izquierda, que es su diálogo interno en los mapas antiguos de los accesos oculares. Y yo creo que está mal especificado. La gente le iba mal cuando tenía una discusión interna, no un diálogo. Es decir, que cuando nos sentimos mal, no solo vemos el negativo gigante, los diferentes contrarios, sino que cuando tenemos nuestro diálogo interno, cuando hablamos con nosotros mismos, no dialogamos, sino que discutimos. Estamos en la posición del crítico, en la posición del criticado, diferentes formatos de cómo uno la puede pasar mal enojado con uno mismo, pero que en general hacen que esa estrategia sea inútil para lograr cualquier cosa en el territorio, porque
se lleva toda la energía y nos vuelve mucho menos hábiles a la hora de querer lograr algo. Cuando uno puede hacer una autohipnosis para alinearse, centrarse y respirar, puede transformar esa discusión interna en un diálogo interno. Y cuando dejamos de usar nuestro pensamiento para destruirnos y lo usamos para construirnos, podemos cambiar el estado y montones de otras cosas que dependen de cómo es nuestro mapa mental de eso. En lo físico, en lo emocional y en lo mental, ¿no? ¿Y se puede usar también para cuando no puedes dormir? Por ejemplo, el caso del insomnio, los diálogos y las discusiones. Cuando alguien no puede dormir y se enoja por eso, o se preocupa, o se irrita, o empieza claro, otra vez, esto es porque no sé qué, y no, porque vos lo que tendrías que haber hecho, y cuanto más vaya creciendo la escalada armamentista de esa discusión, más va a activar la parte de corteza que lo mantiene despierto. Con lo cual no solo va a estar despierto, sino que además va a estar de mal humor. Pongámosle la diferencia con la persona que puede relajarse. Aún para relajarte, aún para guiarte con tu voz interior en la relajación, hay trucos formales de ponerse en el eje, de soltar la respiración, de relajarse. Pero si uno está en discusión interna, no anda porque, bueno, relájate, ¿ves? ¿Ves que no te relajás? Porque vos siempre estás controlando todo lo que tenés que hacer. Mientras uno tenga el estado de discusión, en general ninguna de las estrategias que hay para dormir funcionan. Erickson tenía la estrategia de aburrirlos. Y entonces cuando eran insomnes, medio los castigaba y les decía, bueno, tiene que ir a su escritorio y escribir todas las cartas esas que debe contestar, que no ha contestado en meses, tiene que ordenar alfabéticamente su biblioteca, y le daba tareas de estas que uno a los 2 minutos se quiere ir a dormir, y así que bueno, dentro de las prácticas, cuando la gente, yo creo que la gente tiene una voz para decir que sí y una voz para decir que no, que son distintas. La voz del sí es más de un resonador del paladar y la nariz, es un medio tono, un tono más alto, es más largo el sonido, y la voz del no es más corto, es más grave, es de un resonador de la parte de arriba del cuello. Y es muy diferente si le preguntamos a alguien la misma oración con una voz o con la otra, porque la voz con lo que le preguntamos tiende a inducir una respuesta u otra. Si le decimos a la gente que nos está escuchando, ustedes pueden ponerse de pie un momento, usando voz de sí, mucha gente va a sentir la disposición hasta física para hacerlo. Pero si uso mi voz de no y digo, ustedes por favor se pueden poner de pie un momento, nadie va a querer. Bueno, así como tenemos una voz de sí y una voz de no para hablar afuera, holográficamente vimos que sonaban en distintos lugares de la cabeza. Por ejemplo, si escuchás tu respuesta mental, si yo pregunto, hola Félix, ¿estás sentado? El sí va a sonar en un lugar de tu cabeza. Y si te pregunto, Félix, ¿tú estás parado? El no va a sonar en otro. Sí. Si cuando estás guiando tu trance para dormirte, podés llevar tu voz allí y decirte que en ese momento podés ir conectando con tu respiración y sacando tensión, inhalando relajación, y que
cualquier cosa tensa la podés ir relajando, cualquier preocupación la podés ir soplando y encargarte mañana. Cualquier dificultad le podés decir a tu inconsciente que te dé la respuesta mañana a la mañana y ya vas soltando. Todo eso es mucho más probable que te puedas dormir que si usás tu voz mental de no y te decís ahora tengo que relajarme. En cuyo caso parece que uno se está diciendo lo correcto, pero no funciona ni un poco. Así que la autohipnosis un poco tiene que ver con escucharnos y sentirnos y tener algunas distinciones que nos permitan liderarnos. Oye, y en este entrenamiento que hablaba hace rato de tiempo de magos, ¿qué es lo que se ve? Digo, yo me quedo sorprendido de que, bueno, van cientos de personas de diferentes partes del mundo y que todo mundo tiene un entrenamiento. O sea, no es nada más ir y parar la oreja No, y escuchar o pelar los ojos y ver a ver qué va a hacer Fernando, sino que todo mundo tiene un entrenamiento y no uno, tiene muchos muchos, muchos. entrenamientos durante el curso. Entonces, ¿qué distingue a este entrenamiento de tiempo de magos? Es eso. Yo soy un coleccionista de... Mi hermano es más información, yo soy más experiencia. Así que he ido a cuanto taller de hipnosis he encontrado a lo largo, durante los últimos 40 años, eh, de todo tipo, forma y color, y a muchísimos que estuvieron con distintos discípulos de Erickson o distintos formatos. Y entonces nos pasaba mucho que nos contaban las metáforas de los libros que ya conocíamos, que es lindo contada, es lindo tener la experiencia del receptor y qué te pasa con esa metáfora, pero básicamente eran relatos y explicaciones y listas de cosas y no practicábamos. Y yo tenía la sensación, y mi hermano también, de que habíamos aprendido a hacer hipnosis cuando nos reuníamos 2 veces por semana a practicar con un grupo de amigos. Eh, de la primera vez que vino Jeffrey Segue a la Argentina, hicimos un grupo y practicábamos 2 veces por semana. A los 3, 4 meses, todos podíamos hacer todos los fenómenos hipnóticos, los podíamos guiar, podíamos hacer un montón de cosas que con poca práctica es difícil. Aunque uno lo entienda, aunque uno... Y entonces Tiempo de Magos nació con este espíritu, con dividir a las herramientas en porciones muy pequeñas, de modo tal que el que no sabe del tema pueda empezar a probar cosas que le vayan saliendo. Y que el que sabe del tema pueda ir mucho más profundo. Porque cuando uno practica cualquiera de las partes te volvés cada vez más hábil. Es como, no sé, un jugador de fútbol practica tiros libres, practica pases, practica muchas cosas porque cuanto mejor se vuelve en cualquiera de esas pequeñas partes, mejor va a jugar ese partido. Así que tenemos distintas pasiones hipnóticas y son diferentes. Entonces, la propuesta es que es como un gran buffet así, y sabemos que no se van a poder comer todo. Con lo cual explicamos algo corto, hacemos la demo, van a practicar. Vuelven, cerramos eso, el siguiente paso, el siguiente paso, el siguiente paso. Son más o menos 4 días y al final vamos juntando todo. Eh, la idea de este entrenamiento no es tanto comunicar teoría, porque muchísima de la gente que viene le llaman los mismos libros que todos nosotros. Conocen la misma historia de Erickson, saben todo igual que nosotros. Pero mucha gente no tiene la oportunidad de practicar, de entrenar.
Así que hay un sistema por el cual la gente cuando viene la primera vez cobramos el curso completo. Cuando lo repetís es el 50%, cuando lo repetís por tercera vez es el 25%, y después estás invitado a entrenar gratis cuando quieras ese curso. Cada vez que lo damos, podés venir y entrenar. Lo cual es muy bueno porque sube mucho el nivel. Entonces los que entran a practicar, ya entran a practicar con gente más entrenada, tanto en entrar en trance como en acompañar, como... Y esto en 12 años fue generando una masa crítica cada vez mayor de montones de amigos ahora que nos gusta hacer eso, practicar. Y eso es lo que tiene distintivo. Teóricamente enseñamos más o menos las mismas cosas que yo aprendo cuando voy a los cursos de otros. A veces trabajamos más con inducciones, a veces más con medio, órdenes poshipnóticas, a veces más formatos de autohipnosis o conciencia generativa. Yo estudié con Sig y con Gilligan. Daniel estudió con Sig y con O'Hanlon. Además que estudiamos con Dill, con Linda Sommer, con... Daniel estudió con Gilligan. Entonces hay distintas herramientas que nos gustan particularmente a cada uno, pero bueno, seguro entrenarás el lenguaje, seguro entrenarás la voz, seguro entrenarás la percepción, seguro entrenaremos fenómenos hipnóticos, seguro entrenaremos con metáforas, dichas como cuentos, pero también actuadas o armadas como juegos, o no es la singularidad del tema, sino lo entretenido que es practicarlo. ¿Y cuál es la línea que maneja en especial Fernando Cooperman? Yo busco seguir aprendiendo de todos. Me encantan las metáforas, me encanta el uso del lenguaje. Hipnosis formal solo uso para preodontológicos, preoperatorios, para acompañar gente en quimioterapias o cosas por el estilo. Ahí usamos hipnosis, trance profundo, orden, analgesias, etcétera, etcétera. Ahora, como lo que más hago es trabajar de terapeuta, ser psicólogo, me da mucha posibilidad de hacer trances conversacionales. Así que lo que más uso son trances conversacionales y metáforas. Sacadas del modelo del cliente y para los objetivos del cliente en tanto sean ecológicos, ¿no? Eso es lo que va mi pasión cuando estudio Erickson y lo leo, digo, ay. ¿Cómo sería ayudar, Las cosas que hace. por ejemplo, a una persona que va a ir, por ejemplo, al dentista o que va a pasar por una cirugía, que son los momentos más angustiantes? ¿Cómo le podríamos ayudar? Básicamente hay una inducción, primero de relajación y después de estado de seguridad, tranquilidad, y yo les digo un bocado de buen humor. Porque uno de los analgésicos más poderosos es la endorfina. El nombre completo es endomorfina, es la morfina que generamos nosotros. La morfina y la dopamina son los dos analgésicos más fuertes. Y le digo que ese estado va a ir aumentando esta noche en sueños y va a ser mañana mayor cuando se despierte, y voy poniendo una serie de disparadores que sé que se va a encontrar. Así que cuando entra a la clínica se va a estar sintiendo más seguro, sereno, tranquilo y con mejor humor. Y cuando firme los papeles que le van a hacer firmar, se va a estar sintiendo más seguro y de buen humor.
y cuando le den el camisón ridículo ese abierto, se va a estar sintiendo más seguro, más sereno y de buen humor. Y cuando lo toque el caño frío de la camilla que lo estén llevando, se va a estar sintiendo más seguro, más sereno y de buen humor. Y cada luz que vaya viendo en el techo le va a ir aumentando el estado de seguridad y buen humor. Y cuando venga a hablarle el anestesista o el cirujano, ese estado va a estar aumentando cada vez más. Y entonces con eso hacemos como si fuera una secuencia de disparadores que sabemos que se va a encontrar, que le van a ir aumentando el estado de seguridad, serenidad y buen humor. Yo la otra vez le hice esa inducción a mi hija y iba a ir al dentista, ella tiene pánico a los dentistas y ese día le hice precisamente esa inducción y cuando regresó le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Dice, bien, dice, pero ni siquiera me pusieron anestesia. Dije, ah, qué bien. Sí, sí, sí. Después jugamos con la saliva, de qué cosas le gustan, sabores, vinos, qué cosas le hacen agua a la boca o con morder un limón, porque cada vez que salivamos generamos dopamina, que es el otro analgésico poderoso. Así que entre el buen humor y la saliva le decimos que la anestesia le va a estar tomando fácilmente y que hasta la inyección de la anestesia le va a doler, le va a doler, le va a doler menos que la picadura de un mosquito. Yo tengo artrosis de cadera y por un tratamiento me daban una inyección en el centro de la articulación de la cadera con una aguja así. Y siempre que hacemos esas cosas en la familia, yo le pido a Daniel que me haga un trance, donde me diga que me va a doler menos que la picadura de un mosquito. Y me daba esa inyección y realmente me dolía menos que la picadura de un mosquito. Yo la verdad es que hasta que no me partí el brazo y me hice una analgesia en el momento, tenía mis dudas sobre si esto de la hipnosis y la analgesia funcionaba. Ahí ya me dio para creer. Así que bueno, la otra es la parte de la analgesia que le va a estar tomando fácilmente, rápidamente. Ahora te ponen una anestesia y una sedación distintas, son distintas componentes químicos. Antes con la misma anestesia te sedaban y te tenían que dar mucha anestesia. Ahora no dan tanto porque te duermen con un sedante que es otra cosa. Entonces cuando te despiertan ya te despertás mejor, pero igual con las analgesias antiguas le decíamos que iba a estarse despertando, sintiéndose perfectamente bien, seguro, tranquilo, hasta con un bocado de buen humor, que la analgesia iba a perdurar muchas más horas, lo que necesitara, y en el caso de una herida a cicatrizar, que iba a estar cicatrizando rápidamente, limpiamente e invisiblemente. Los adverbios de modo, además de terminar en mente, por lo cual son muy usados en castellano, hacen que la representación tenga determinados efectos especiales, ¿no? Si yo digo el elefantito está caminando, cualquiera se puede imaginar un elefantito caminando. Ahora si digo el elefantito está caminando lentamente, o está caminando rápidamente, o está caminando alegremente, camina diferente. Entonces, cuando decimos que va a estar cicatrizando, y decís sin infectarse, es horrible porque ya le pones la imagen de una infección. Para eso usamos el adverbio limpiamente. Una de las cosas que se sabe ya de la hipnosis tradicional es que reduce el tiempo de cicatrización. Uno cicatriza en mucho menos tiempo y mucho mejor. Así que usamos el adverbio rápidamente. Y muchas son, aunque no sean de cirugía estética, está bueno que cicatrice invisiblemente, es cuando
Así que damos esos comandos dentro de la orden poshipnótica, ya como hacia el final del trance, casi saliendo para que tenga una buena cicatrización y rápida. Y también a veces damos indicaciones de que su inconsciente va a estar escuchando todo, aún en sedación, va a poder colaborar con los médicos y lo va a proteger de cualquier metáfora tóxica que estén conversando mientras esté durmiendo. Porque a veces los amigos doctores están hablando de lo mal que le fue al partido de fútbol o cosas por el estilo mientras operan. Y estas drogas son hipnóticos, o sea, la persona está en trance y las metáforas funcionan muy literalmente. Así que a veces agregamos, si va a tener una anestesia general, esa parte de que su inconsciente colabore y al mismo tiempo lo proteja de cualquier metáfora tóxica. Pero bueno, lo más importante es el estado de ánimo para llegar, que la anestesia tome rápido y no le duela ni la aguja, que salga de eso sintiéndose bien, de esa sedación, y que cicatriza rápidamente, limpiamente, invisiblemente. Esos son más o menos, cuando uno lo hace queda más ligado y más decorado, pero son los ítems que son importantes recordar para que la persona tenga una buena experiencia en una cirugía, ¿no? Bueno, pues está buenísimo, está interesante. Y, por ejemplo, con la versión anterior, que fue el año pasado, de Tiempo de Magos, que precisamente era sobre la magia de Milton Erickson, ¿cuál es la distinción ahora que van más allá de Milton Erickson? Bueno, en la magia de Milton Erickson hacemos solo cosas de Erickson. Cómo usaba el lenguaje Erickson, cosas de la voz de Erickson, metáforas ericksonianas, eh, todo lo más apegado a lo clásico de Erickson. Y más allá de Milton Erickson, ya usamos cosas de los discípulos, del simpático y el parasimpático de Ernest Rossi. Daniel ya hace cosas Daniel Oil más específicas de Gilligan. Usamos cosas de Vandre Grinder o de O'Hanlon o de Halley o de, los distintos discípulos de Erickson. Y bueno, entrenamos y explicamos ese pedacito de técnica, que es lo que tiene, digamos, aunque lo haya tomado de Erickson, por qué ese es de eso y cómo funciona y cuál es el rango más o menos donde es útil. Así que bueno, hay cosas de trance de PNL, hay distintas variables de discípulos de Erickson. Y después hay un tercer formato que es el de metáforas. Entonces jugamos metáforas contadas, bailadas, actuadas, jugadas, lo metafórico en muchísimos niveles. A mí ahí me toca la parte de los cuentos que siempre me encanta. De veras, esta parte de los cuentos, ¿un cuento viene siendo una inducción? Cuando éramos chicos, hacemos artes marciales desde que somos muy chicos. Y nuestros maestros nos contaban historias de artes marciales que nos fascinaban con Daniel. Y entonces desde esa época empezamos a hacer acopio de historias de artes marciales, chinas, japonesas, coreanas, después historias hindúes, y cuando llegamos a los cuentos sufis tenían un objetivo básico que era desarrollar la intuición, pero el relato es que funcionaban no por lo que uno entendía del cuento, sino que funcionaban en sí mismos. Y que hacían efecto porque uno los escuchaba, no es que uno entendía la paradoja o uno entendía la parábola.
te aclaraban que no andaban así, andaban de otro modo. Y cuando empezamos a estudiar cómo usaba Erickson las metáforas, nos damos cuenta de que él contaba historias igual, que a lo mejor no tenían ninguna moraleja, no funcionaban porque uno las entendiera, funcionaban porque uno las había escuchado. Hay modos de utilizar el lenguaje y de utilizar el relato que le permiten a la mente del inconsciente usar alguna habilidad, adquirirla, cambiar un estado, modificar una estrategia, y que va a funcionar solo porque la persona escuchó el cuento. Ni siquiera importa que lo entienda. De hecho, cuando lo hacíamos presencial, son muchas horas, los presenciales empiezan a ponerle 9 de la mañana y terminan 6 de la tarde. Y a la mañana había gente que estaba más dormida, porque son más noctámbulos, entonces hasta que su mente estaba ahí, qué sé yo, a veces se perdían media mañana. Después a veces la gente se cansaba mucho, entonces volvía del almuerzo así en la ola alcalina y remontar la tarde era algo realmente trabajoso. Y a finales de los 80, principios de los 90, trabajábamos con deportistas olímpicos usando PNL y cosas de hipnosis. Y ahí nos empezamos a enterar del funcionamiento de las endorfinas, las dopaminas, oxitocinas, serotoninas, porque tenían que ver directamente con el mejor rendimiento del atleta en la competencia, porque muchos rinden bien en las prácticas. El chiste era que pudiera rendir así en la competencia, en el momento de la competencia. Y entonces armamos un diseño para dar estos talleres tan largos, donde la gente llega a la mañana, hacemos unas cosas, unas entraditas en calor de endorfinas, eso te da 2 horas más o menos, a las 2 horas hacemos un break para que la gente coma algo rico y genere dopamina, vuelven, hacemos otra cosa endorfínica, seguimos dando información, cortamos para almorzar, y el tema que tenía era ese: cuando la gente venía de almorzar, o la alcalina, y como en Argentina nos gusta mucho dormir la siesta, hacemos una cosa que se llama la transiesta, que es una siesta en trance. Y entonces la gente vuelve de almorzar y se acuestan todos. Contamos además con grandes músicos para hacer este juego, y hacemos un trance con la gente acostada y contamos metáforas. Hay gente que no llega a estar despierta nunca en la metáfora, que se la graban, y una alumna decía, no, y yo entonces la grabé para después escucharla, pero ahora cada vez que la escucho me duermo, la tuve que escuchar como 10 veces para poder escuchar la historia. Cuando la gente entra en trance, profundiza y después lo sacamos después de esa transiesta, volvemos a hacer algo endorfínico y la gente sigue conectada al mismo nivel parejo que como venía toda la mañana, y entonces es muy fácil llegar a las 6 de la tarde. ¿Y crees que nos puedas poner una Claro, claro. transiesta? No una transiesta, pero te puedo dar un ejemplo de una metáfora, un cuento que me encanta. Las metáforas tienen esto de que no hay que explicarlas porque sería un insulto para el inconsciente. Pero cualquiera que sepa un poco de PNL va a entender cómo funcionó. Si la vuelvo a escuchar otra vez, seguramente. A lo mejor a la primera pasa. Había un copo de nieve cómodamente instalado en la punta de una montaña. No recordaba cuánto tiempo hacía que estaba allí,
pero la vista era buena, los vecinos eran conocidos, y él se sentía cómodamente y sólidamente instalado en ese lugar. Sin embargo, ese año, tal vez por la cercanía del sol o la llegada del verano, el copo de nieve va sintiendo cómo su estado va cambiando. Y de ese estado firme y sólido se va volviendo más fluido y más flexible, más fluido y más flexible, hasta que se va volviendo una gota de agua. Y en ese otro estado tan flexible no pudo más que empezar a viajar. Va viajando montaña abajo, se va encontrando con otras gotas, se van asociando en un pequeño hilo de agua porque viajan más rápido, que desemboca en un arroyuelo, que desemboca en un arroyo, que desemboca en un río, y ahora la gota está viajando a alta velocidad, formando parte del río, esquivando montañas, recorriendo valles. Cualquier precipicio solo forma una cascada y se reúne abajo y sigue viajando, y así va fluyendo todo tipo de obstáculos en ese estado fácilmente, hasta un momento donde se encuentra con un inmenso desierto de arenas doradas. Lo quiere pasar por el costado, pero es muy ancho y el desierto lo absorbe. Lo quiere saltar como los precipicios, pero el desierto lo absorbe. Y entonces no sabe qué hacer, hasta las mismas arenas del desierto en un momento se molestan un poco y le dice: Río, ¿qué estás haciendo? Si seguís haciendo esto, ambos nos vamos a convertir en un pantano, que para nada tiene la flexibilidad de un río y mucho menos la belleza de un desierto de arenas doradas. Sí, lo sé, dice el río, pero la verdad es que no sé qué hacer. Todo lo que hasta ahora me había servido para sortear obstáculos parece no funcionar. De hecho, cuanto más de esas soluciones uso, más del mismo problema genero y no sé qué hacer. Tal vez, le dice el desierto, si le pregunta al viento, que ha viajado tanto, el viento le puede decir algo. Justo pasaba por ahí una brisa de verano y el río la llama y le cuenta la situación y le pregunta si se le ocurre algo que pueda hacer. Bueno, le dice la brisa, puede aquietarse, serenarse, en vez de querer seguir viajando, descansar un momento sobre sí mismo y formar un pequeño lago ahí antes del desierto. Sí, le dice el río, pero yo tengo una dirección, tengo la intuición de que voy en un lugar. Sí, sí, le dice la brisa, eso también va a pasar. Y aunque el río no entiende cómo, hace ese lago y entonces está la gota de nuestro cuento ahí flotando en el lago, completamente relajada, ya sin hacer esfuerzo, sin que lo absorba el desierto, solo relajándose. Y cuando va llegando a la superficie, siente que la temperatura es un poco mayor, y de pronto su estado va cambiando nuevamente y se va evaporando y va subiendo. Y ahí en el espacio se encuentra con otras gotas también evaporadas y van formando una nube de esas blanquitas algodonosas. Y ahora, cuando ve ese mismo obstáculo desde el punto de vista de la nube, ese obstáculo insalvable y qué sé yo, se ve como una manchita amarilla entre las montañas grises y los valles verdes, no, nada que parezca significativo. Y nuevamente, ayudado por el viento, en forma de nube, continúa viajando. Hasta que en un momento ve lo que para una gota sería como el paraíso, llega al océano, así un montón de agua que refleja el cielo y el sol de color azul y qué sé yo. Cuando ve el océano, le avisa a la brisa, que llama a una brisa fresca,
cambia su estado nuevamente, volviéndose una gota y por el camino más directo llega al resultado. Y cada gota que se iba uniendo al océano iba sabiendo y celebrando, celebrando y sabiendo. Muy bien, muy bonito y como dices, sería un insulto quererle explicar al inconsciente. Sí, 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 Excelente. sí. Bueno, si me permites, voy a mencionar aquí las fechas, Por favor. que es 20, 21, 27 y 28 de febrero, en un horario de 11 a 18 horas, horario de Argentina. Sí, Y pues van a estar tres personas. ¿Nos las describes, Fer? sí. Va a estar mi hermano, Daniel Cooperman, eh, profesor de biodanza, master trainer en PNL. Hace 40 años que jugamos a esto, como desde el año 84 por ahí. Y desarrollador de Tachyon, coautor conmigo de la mente holográfica, eh, un súper conocedor de mitos, metáforas, cuentos, historias y con un arte muy entretenido para que la gente pueda experimentarlo, esto no solo teóricamente, sino corporalmente. Y en general siempre tiene armadas ejercitaciones más de trance de pie o de trance despierto y con actividades muy divertidas para encontrar recursos, generar recursos, evocar recursos. Después está Daniel Oil, también Master Trainer en PNL. Él ahora dirige para Sudamérica junto con unas amigas de Uruguay todo lo de Gilligan en Sudamérica. Y todo este tipo de trance más meditativo, de cómo integrar y alinear el pensamiento con la emoción, con el espíritu, con el campo, cómo relacionarse desde ese campo. eh, un mago de la emocionalidad y aparte, en mi criterio personal, con una elegancia y una belleza para hacer y describir las cosas que hace que sea muy, muy placentero y entretenido aprender esas cosas con él. Y también les toca una parte conmigo que en general me toca más, me gusta más jugar con el lenguaje, con trances más parecidos a los trances de ojos cerrados este, y el general sería de todos tus recursos inconscientes, ¿cuál para esta necesidad? Y también Eh, tienen ambientado por Matías Ortolá. Matías Ortolá es un gran músico que nos musicaliza todo. Tiene muchos ejercicios ya armados, la coreografía con Daniel Oil, pero nos acompaña en todas las transiestas, en todos los trances, porque durante estas prácticas vamos haciendo trances, por esto de que la gente inconscientemente aprende muy bien, rápido y fácil. Así que durante todos los talleres en varios momentos hacemos trances, en la transiesta, en los cierres, a veces en las aperturas o en los medios. Y eh, hay toda una parte de trance musical que está a cargo de Matías, que toca una cantidad de instrumentos y genera una cantidad de sonidos que facilitan profundizar cualquier trance hasta frecuencias muy bajas. Así que es como nuestro musicalizador hipnótico, que además nos acompaña hace muchos años y fue haciendo su traducción desde la compasar y el liderar hasta el bajar las frecuencias y estas cosas en lo musical. Así que por suerte contamos con su protección musical, digamos.
Exacto. Bueno, entonces repito las fechas: 20, 21, que es sábado y domingo, 27 y 28 de febrero, nuevamente Sábado y sábado y domingo domingo, también. y es de 11 a 18 horas con Daniel Cooperman, Fernando Cooperman, Daniel Oil y Matías Ortolá. Y que bueno, pues Tiempo de Magos, ¿por qué es el concepto de Tiempo de Magos, Fer? Sí, a Milton Erickson lo llamaban el mago de Phoenix. Y a la PNL en la época lo llamaban la magia. Y la idea es que los magos no somos nosotros, sino son los que vienen. Muchas de estas cosas que me hacía Milton Erickson que parecían magia están sostenidas por una estructura y por un sistema. Tienen estrategias, razones, motivos y distintos modos de funcionar, y el asombro es sacar la sombra. Así que lo que jugamos es un poco a asombrar a la gente con enseñarles cómo funciona el truco. De todas estas magias que hacían Erickson y muchos de sus discípulos. Por eso se llama la magia Tiempo de Magos. Exacto. Bueno, pues ya saben, a quien le interese este curso, voy a poner aquí abajo un link para que se contacten y bueno, pues podamos cotizarles el acceso a este curso. Y bueno, pues te agradezco mucho, Fernando. ¿Algún mensaje que quieras dar final de este programa? Sí, sí. Seguramente mucha gente que nos esté escuchando tiene mucho conocimiento teórico sobre Milton Erickson. Y muchos tienen mucha práctica clínica o particular. Para los que solo tienen conocimiento teórico, esta es una re linda oportunidad para practicarlo de manera agradable y segura. Y para quien ya tiene mucha práctica, también es un modo de poder practicar con gente con otros estilos y enriquecer el propio. Los contenidos, para quien sepa, no serán nuevos. Ahora la práctica va a ser intensa. Así que quedan todos invitados a entrenar con nosotros, y porque bueno, cada uno enriquece nuestro entrenamiento a su manera, y cuantos más seamos para practicar, mejor. Excelente, Fernando. Bueno, pues ya saben, Tiempo de Magos, todavía están a tiempo de inscribirse. Por aquí abajo les dejo el link para que pregunten. Y bueno, pues con mucho gusto los canalizamos con el equipo de Tiempo de Magos, que también déjame decirte, es un equipo muy profesional, donde todo lo coordinan muy, muy, muy bien para que todo Sí. esto salga a la perfección, porque bueno, es un grupo muy grande de personas y todos están bien organizados. Sí, sí, solo figuramos 4 dando el curso, pero realmente la producción del curso somos como 12 personas, 15. Es un grupo muy trabajador. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. A ti, Y Félix, muchas gracias por la entrevista. Te agradezco mucho que podamos difundir este entrenamiento. ok. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues ya saben todos los que miran cada miércoles Mentes Exitosas, esta es una buena oportunidad de introducirse a este mundo de la hipnosis sin que se las platiquen, sin que solamente sea algo teórico, que realmente entren y que se den un chapuzón de verdad de lo que es que alguien te haga un trance y que tú le puedas hacer el trance a otra persona. Y bueno, pues esto se puede gracias a la tecnología y a la buena organización Sí. de Tiempo de Magos y a los magos como Fernando Curper. Muchas Bueno, gracias, Félix. muchas gracias a Excelente. todos. Gracias. Hasta la próxima. Bye bye. Chao.